y bueno, ahora ya tenemos los nombres tienen un colectivo que se llama Rafael Theory. Entonces, ellos han querido proponer este seminario en 3 días, hoy es el segundo, que se llama Producción en Contextos de Conflicto y Economía de la Amistad. Y es un poco mirar como la realidad de El Salvador, también de Colombia y en general de algunos países de América Latina, de cómo la producción de arte o eventos que se inscriben en el arte en contextos grandes que no tienen como grandes infraestructuras que puedan llevar la logística de todo. Entonces uno al fin y al cabo termina haciendo más lazos que permiten que uno haga proyectos que no habría podido hacer si no fuera por la amistad o por la colaboración, porque pues no se trata de tener mucho dinero con el cual se puedan producir las cosas. Entonces han dividido como los 3 días temas específicos y van a hablar hoy más desde el contexto de estos países y lo que ellos piensan que es conflicto, y mañana ya se concentran en lo que es producción desde la economía de la amistad, como cómo se llevan a cabo estos eventos en el mundo. Entonces, de Rafael Theory, que es el colectivo de ellos, es una estructura logística construida a partir de elementos comunes a varios conceptos organizacionales, que tiene líneas de acción basadas en la hibridación de la investigación, el activismo y la experimentación y la acción artística, y en la constante actividad de producción. Funciona bajo estructuras de roles intercambiables y se organiza a través de aplicaciones filosóficas de espacio negativo desde la necesidad de producción. Y todo eso. Bueno, tienen una página web súper completa y también, además de los integrantes del colectivo, que ya les voy a leer quiénes son, o si quieren ahora se pueden presentar, eso sería más lindo. Sí. Han invitado a algunas personas por Skype, gracias por hacer eso, en sus contextos específicos que nos van a contar más esta tarde. Gracias a todos por Ok. Hola, ¿me escuchan? Vaya. Bueno, primero si se puede presentar cada uno, que ya acaban de presentar al proyecto, entonces algo breve. Empezamos por... Bueno, pues presentamos como Dan había comentado ya. Nosotros somos un colectivo y un proyecto radicado en El Salvador que se llama The Fire Theory. Somos 5 integrantes. En El Salvador está Mauricio Cavistán y Crack Rodríguez. Y en Nueva York está Mauricio Esquivel. Y aquí en Colombia estamos Ernesto Bautista y mi persona, Melissa Guevara. Como proyecto venimos trabajando desde 2011 más o menos. Y como les explicaba Dan, es un proyecto de producción, investigación y gestión. Y bueno, nos interesaba bastante generar este seminario en 3 partes, pues a partir de varias situaciones y pues varios momentos específicos, empezamos a analizar una situación acá que, a pesar de que Colombia tiene una situación muy complicada, de alguna forma el arte, al menos en Bogotá, tiene cierto aislamiento, ¿no? Cierto ensimismamiento que viene dado de repente, ya sea por la producción académica, los temas que tienen que ver más con producción internacional, o de repente simple y sencillamente es una cuestión de clases, pero hay una distancia que nos interesa no señalar, sino estudiar en ese sentido de la producción de arte a partir de circunstancias de contexto. No le vamos a llamar arte político, no porque sea polémica el término, sino porque al final el término de arte político viene a ser como una caricatura de lo que en realidad implica la práctica artística dentro de un contexto de conflicto. Entonces, el seminario lo hemos dividido en 3 partes. Ayer fue contexto, que fue más que nada como hablar un poco de el país en el que venimos y
y cómo nosotros como generación de alguna forma hemos surgido a partir de un contexto muy conflictivo. Hablamos de las circunstancias de El Salvador, que es uno de los países no en guerra más violentos del mundo, sino es que hasta el año pasado creo que fue incluso el más. Del Triángulo Norte, que lo conforma Guatemala, que lo conforma El Salvador y lo conforma Honduras. Y pues de cómo la psique social de alguna forma se desarrolla y también la psique intelectual para producir, porque no estamos hablando solamente de arte contemporáneo. De hecho, voluntariamente vamos a omitir tanto mostrar imágenes que puedan generar cierta pornomiseria de la situación del país, y asimismo también vamos a evitar un poco tocar la práctica artística de artes visuales y sobre todo arte contemporáneo, porque al final el arte contemporáneo, siendo el más amplio, ¿no? El que tiene más permiso, el que tiene más laboratorios en cada propuesta artística para generar algo, es también el que tiene más errores, y ahí hay como otro diálogo que no nos interesa tocar. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito el día de ahora de 3 momentos que tienen que ver más con la postura política, bueno, con la postura ante el contexto, que es lo que vamos a tocar ahora, y mañana hablamos más de producción junto a una conferencista invitada que es una curadora guatemalteca que se llama Jocelyn Pinto, y cuya conferencia se va a llamar Poéticas de la Precariedad. Entonces, el día de ahora más que nada es como dividir los orígenes de estos acercamientos que producen iniciativas vinculadas con contexto, ya sea desde teatro, ya sea desde literatura, ya sea desde filosofía, ya sea desde movimientos sociales, los procesos también que de alguna forma inciden pero que no terminan en producción como tal, y pues la búsqueda también de íconos que puedan generar algún tipo de reacción social, y pues todas están vinculadas con el proceso artístico en ese sentido. Entonces, pues les paso la palabra para continuar lo que estuvimos hablando ayer, la postura, y para contar un poquito también cómo, creo que tocaría hacer un resumen, ¿no? Creo que tocaría hacer un resumen un poco de la situación de ayer, algo que sea rápido. Vaya, está bueno. Un pequeño resumen. El Salvador es un país más pequeño de Centroamérica, el más violento, con una historia bien larga de conflictos internos en el sentido de masacres de indígenas, conflicto por la tierra, una guerra civil que duró 12 años, en la que fue objeto del fuego geopolítico de la época, y ese fuego provocó diferentes consecuencias, y esas consecuencias se transformaron en lo que vivimos ahora, quiero decir, impunidad, pandillas, organizado, y a partir de todo ese caldo de cultivo se ha creado procesos de producción y posturas acá en El Salvador que tienen que ver con todo esto, ¿verdad? Y se me olvidó mencionar la migración, ¿verdad? Que fue como El Salvador es uno de los países exportadores de migrantes del Triángulo Norte. Bueno, cuando Ernesto habla sobre posturas, también tendríamos que mencionar quién es la postura, ¿verdad? Ecuador, y ayer lo hablamos un poquitito, pero sería bueno ampliarlo. Ocurre el fenómeno de que en este país, ahorita en que estamos aquí adentro, en este territorio, hay como 6-7 millones de personas, y otros 3 millones viviendo en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y es interesante desde que un país tan poblado, el número de artistas que están trabajando es bastante limitado, es bastante poquito. Por ejemplo, Wichi mencionaba ayer, él fue parte de un proyecto editorial, si le puedes explicar ahí cómo fue la onda, y o sea, el número de artistas que están en ese libro es aproximadamente 150, ¿verdad? Entonces, es interesante que un país de 6 millones y tanto, ¿verdad?
150 artistas, o sea... Contemporáneos, pero bueno, Ajá. ahí está. Ajá. Si puedes hablar ahí un poco de esto. Y bueno, en realidad el número es limitado, ¿verdad? El número de artistas es limitado porque había ciertos parámetros de la editorial esta para hacer este documento. Es un documento que se llama Tu nombre es un laberinto. Es un compilado de 144 artistas, en su mayoría pintores, hay unos cuantos diseñadores, pero esta permite ver, ¿verdad?, cómo está el panorama. A mi criterio son bastantes, porque en comparación a aquí, ¿verdad?, sobre todo que se dejó afuera también una gran cantidad de personas, en algunos casos porque no los conocíamos, en otros casos porque no atendieron en la convocatoria. Entonces, yo casi que podría decir que si pusiéramos los que aceptaron, los que se quedaron afuera, quizás alrededor de unos 250 artistas, ¿verdad?, de entre diversas disciplinas. Okay. Pero empezando a crear una buena cantidad de estos productores, digamos, porque habían también incluidos escritores que no viven. Okay. Bueno, para introducir, vos decime. Pues, a ver, si quieren empecemos hablando un poquito de cómo empezamos, el momento en el que nosotros empezamos a producir, pero a raíz de todo lo que estaba pasando en ese momento y por qué empezamos a vincularnos también con arte político, y de ahí partimos como para hablar de las demás iniciativas. Bueno, comenzamos a producir en un momento bien interesante. Creo que fue un año y algo después de la crisis mundial del 2008. Entonces, fue como interesante el inicio de esta década, porque en el país, digamos que la primera década del 2000, había como bastante dinero apoyando proyectos artísticos, apoyando premios de arte, ya sea pintura, ya sea arte contemporáneo, y había dinero, había dinero. Más que todo de la cooperación española y de otras empresas. Viene el colapso del 2008 y pues esto se viene abajo. Y es interesante porque las formas de producción antes de la crisis, o sea, rayaban como en el asistencialismo en ese sentido, o producir para un premio. Y eso como que limitaba mucho las posibilidades de creación. Después del 2008, pues nosotros, bueno, comenzamos a trabajar primeramente con el objetivo de profesionalizarnos y enmarcado en 4 cosas bien importantes para nosotros, que es la documentación, el diálogo a la hora de producir los proyectos, o sea, un diálogo crítico de discusión, y el rol del artista para asumir distintas posturas, no solo como artista, sino como productor, arquitecto, diseñador, curador, etcétera, etcétera. Y también la curaduría como un proceso para generar discusión y teoría y otro tipo de falta también. Ajá, cabal. Y bueno, es de recalcar que el ecosistema artístico de El Salvador siempre ha sido bien limitado. O sea, en Colombia yo sé que, o sea, tienen como un ecosistema, se puede decir, bastante diverso. Está lo que debería de estar, ¿verdad? Hay curadores, hay dealers, hay teóricos, hay de todo, hay críticos y coleccionistas. Entonces, acá es como un fenómeno sumamente precario. O sea, aquí el artista funge de curador, funge de museógrafo, funge de todo tipo de roles. El coleccionista también a veces agarra ese tipo de funciones también. ¿Verdad? Es bien interesante los mixes y las hibridaciones que suceden en un país tan pequeño con dinero. Obviamente podemos decir que tiene dinero, pero o sea, no tiene las estructuras lo suficientemente montadas para poder generar todo este ecosistema. No, introduciendo en esto, creo que ahí podemos empezar a hablar que los intereses ya se empiezan como también
Y bueno, empezamos con esta institución, ¿verdad? Donde yo empiezo trabajando en el Museo Municipal Tecleño, que anteriormente era una ex cárcel de presos políticos, o de alguna forma, por el hecho que estoy trabajando ahí, que se vuelve como la casa de TFT, a generar tenga que ver con el espacio y con cultura de paz y memoria histórica, para hablar de ellos, de ese experimento. También instituciones como la municipalidad, que en este momento decía apoyar el arte y todo esto, pero no sucedía así, era bastante limitado. Entonces ahí recurrimos al sistema este que creamos, la economía de la amistad, y bueno, a generar a partir de eso, de escasos recursos, la producción esta que intentábamos hacer. Ese es como nuestro primer acercamiento, en el proceso hacia lo que queríamos hablar ahorita, sobre los movimientos sociales, la incidencia política, o cómo se van a manejar los lenguajes. Claro, porque cuando se iniciamos con esta estructura de economía de amistad, eso te obliga a crear redes, a conocer gente, y por lo tanto conocer otras posturas, otras opiniones, y que se van nutriendo entre sí, ¿verdad? Entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen ellos. Y eso pues genera este mix que permite ir avanzando más y construir más, ¿verdad? Pero bueno, yo también quisiera agregar respecto de esto, ¿verdad? Que, bueno, mi participación con el colectivo, aunque hemos sido amigos, ¿verdad? Ya desde añales, ¿verdad? Y hemos tenido un montón de proyectos que se han ejecutado en colaboración. En mi caso, yo formé de otro proyecto, ¿verdad? Que se llamó y en el caso de que estaba pasión para se encontraba Jaime Aguirre, que era también parte del colectivo que teníamos anteriormente a estos dos proyectos, tanto TFT como In Situ, y el acercamiento con Jaime desde una perspectiva más pedagógica, ¿verdad? Que hacíamos ambos que es la única institución en El Salvador con licenciatura en artes plásticas, que surgió, que podemos hablar independientemente de cuál es la calidad de la educación de esa institución en la actualidad, pero en sus orígenes también fue una institución que promovía la protesta. De hecho, la Escuela de Arte se formó debido a la necesidad de crear pancartas para protestar. Entonces, en el caso del proyecto del instituto, lo que hacíamos con Jaime era tutorear proyectos durante 3 a 4 meses, que luego, en un mismo espacio dentro de este proyecto de la Casa Tomada, donde se encuentra Calistani y Víctor ahora, había una especie de laboratorio donde ellos podían experimentar con el espacio. Entonces yo creo que sí es interesante porque de alguna manera, en parte lo que ha hecho el TFT es proyectar en las ideas de ciertos artistas ya con cierta claridad sobre lo que quieren hacer, y en el caso lo que hacíamos con Jaime era una etapa previa, ¿verdad? Estudiantes que en realidad no sabían ni siquiera por dónde empezar. Sí, así es. Sí, entonces, obviamente, estas posturas de ambos grupos, ¿verdad? Bastante normal, que, bueno, es un fenómeno, no es normal, es un fenómeno que inició con nuestra generación. O sea, claro, ha habido otros colectivos también de la misma UES también. Ha habido otros colectivos anteriormente, pero generar este tipo de dinámicas es una postura grupal por la misma necesidad de que no hay una estructura sólida que permita desde el institucional generar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y lo cual sentimos que no es necesario, o sea, desde el institucional, ¿verdad? Pero en ese momento no lo sentíamos, y todavía no lo sentimos tanto, la verdad. Pero es parte de las ideas y el rumbo que hemos tenido, que hemos estado trabajando durante estos últimos años. Ernesto. Sí, esto estaba pensando.
Bueno, yo creo que a nivel personal, cuando analizo el fenómeno en retrospectiva, casi siempre analizo un poco el hecho de que cuando entramos al medio no había una estructura como tal que soportara la idea de la creación de un arte más allá de los preestablecidos. Pues en un país que está atestado por la violencia e insensibilizado debido a todos los fenómenos de carácter social, cómo se han quebrado, bueno, pues 2 presidentes en la cárcel, 1 muerto, otro exiliado, 26 muertos por día. Sí, sí, bueno, una ola de migración gigante en un país de 6 millones que recorre de lado a lado en su lado más largo como en 5 horas. Y realmente a nadie le importaba un carajo el arte. Entonces empezar a querer hacer arte de otro tipo requería pues que nosotros fuéramos haciendo la estructura, y lo que teníamos nada más para empezar era la generación anterior, y la generación anterior realmente estaba jugando, y ahí es donde quiero como enfocarme para empezar a partir de eso, en temas sociales, porque es cierto, un país que está así de hundido es un país que no tiene nada en ese sentido en la parte cultural, y si no tiene nada, entonces se puede apostar todo porque no hay nada, ¿no? Es como una relación ahí con eso. Entonces, uno esperaría que las manifestaciones artísticas de países así de conflictuados sean algo que se ha hecho con las vísceras, ¿no? Algo que te toque, algo que muestre todo lo que hay detrás de tu ser como ciudadano, de tu ser de día a día, y pues realmente porque lo haces no porque tengas que pertenecer a un circuito, no porque tengas que vender, no porque tengas que hacerte famoso, sino que porque quieres decir algo y quieres cambiar el contexto en el cual estás. Pero no, o sea, en el momento en el que estábamos, los temas sociales no eran tratados de esa forma en la rama en la que nos estábamos metiendo. Y entonces empezó como este tema, que creo que fue el que nos empezó a formar, que era el derecho de piso, ¿no? Cómo empezamos a entender el derecho de piso para hablar de ciertos temas sociales con los cuales nos íbamos a empezar a vincular después. Podíamos hablar de la posguerra. ¿Qué pasó? Solo quiero hacer una anotación. Dale. Una de las cosas que es que sí había, Ernesto menciona que no había un interés tan fuerte en temas sociales, pero de hecho creo que sí lo había de alguna forma. La situación, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista en el que comenzamos a trabajar, es que es un arte demasiado endogámico, o sea, era un arte tocando temas sociales para artistas, donde en un medio en el que no incidía absolutamente en nada en la sociedad. Entonces, una de las cosas que nos interesaba era como pasar un poco esa barrera, ¿no? No solamente crear proyectos que tocaran temas sociales, que fueran como preocupados por el contexto y todo este rollo, pero que no se quedaran en una galería y que no se quedaran solamente en un museo. Sino que no tiene nada de malo, que conste. Que no tiene nada de malo, porque al final son estructuras que existen y son estructuras que se pueden aprovechar para llegar a un público diferente. Pero es como tratar de tocar varios aspectos de todo esto. No es solamente llegar a la gente que llega a un museo o a la gente que llega a una galería. Es que estos proyectos puedan llegar a la gente donde realmente van a incidir. Porque como artistas al final no estamos dando respuestas, no estamos dando soluciones, no estamos dando absolutamente nada, más que preguntas. Eso es lo que podemos como aspirar a hacer, generar preguntas en la gente. Pero desde las preguntas que se generan en la gente que sí puede incidir, desde ahí se pueden generar cosas que pueden hacer algo. ¿Qué? No lo sé. Espérese. Cambios, lo que sea, sí, pero... Sí, pero antes de que nos metamos como una discusión sobre qué es la estructura del arte, cómo se forma en contextos de conflicto, porque no se llama el seminario cómo se hace una estructura de arte en contextos de conflicto, sino cómo se produce. Sí, son dos cositas distintas. A mí me interesa como mencionar este quiebre, porque es lo que de alguna forma nos hace empezar a
a preguntarnos si vamos a hablar de arte político o si vamos a vincularnos con el contexto, ¿cómo empezamos a construir las complejidades necesarias que este tipo de contexto pide si nosotros queremos empezar a incidir en él? Entonces cada persona del colectivo empieza como a tener una, que consta, en ese momento no éramos colectivo, éramos un proyecto de producción, paréntesis gigante, porque como no había nada, entonces nos unimos nosotros como para generar las cosas, curaduría, investigación, gestión, montaje, recopilación, diseño. Entonces éramos como una estructura que cuando alguien tenía un proyecto lo agarrábamos todos como para buscar el espacio, montarlo, sacar el catálogo, hacer los registros, sacar el video. Entonces era como generar esa atmósfera de producción para que existieran, porque no habían curadores, no habían proyectos curatoriales. Entonces no era tanto que quisiéramos curar, era que queríamos generar un reto que también pudiera retar a otros artistas que estaban a la par de nosotros. Entonces éramos más un proyecto de producción. Cierro paréntesis. Entonces empezamos como a tener precisamente esta crisis, que cada cual fue respondiendo a su manera y cada cual también fue produciendo en función de esta premisa. Y no solamente nosotros, creo que en ese momento también empieza un fenómeno de cómo desde el arte, o cómo desde, no solamente desde el arte, cómo desde territorios parecidos al arte vos empezás a generar cosas que incidan, tanto pues en literatura, tanto en cinematografía, tanto en pues, y no se diga en movimientos sociales. Entonces cada uno empieza como a vincularse también de esa forma, y también se empieza a vincular con gente que está haciendo cosas parecidas. Entonces muchos terminan como generando actitudes de incidencia social más relacionados con movimientos, con activismo. Otros pues generan procesos más pedagógicos que tienen que ver más con la generación de redes, y otros terminan realmente haciendo obra, pero la obra también empieza a ser cuestionada, que si yo produzco obra que realmente construye esa complejidad que estoy buscando dentro de un contexto de conflicto, ¿cómo realmente permito que esa obra circule para incidir de la forma que quiero cuando no hay una estructura que la haga circular? Cuando los periodistas lo que dicen es cuando los periodistas básicamente lo que se ponen a estar diciendo no es lo mismo que hablaran de que se estrenaron una película en algún cine, y ni siquiera con esa pompa. No hay una crítica, no hay una complejidad construida desde el periodismo, no hay una circulación de iniciativas, no hay de hecho la proyección más compleja que puede tener un ícono creado dentro de un museo viene a ser a partir de la construcción social de la idea del artista, ¿sí? Ya sea como en estos programas de, no sé cómo se llamarán acá, pero es como el de Viva la Mañana de México, que se ponen a preguntarles acerca de las exhibiciones, y de ahí sale, por ejemplo, uno de los proyectos que hace Mauricio Cavistán, que es sobre la historia del arte del país, que está más basada en la recopilación de las revistas de eventos sociales del país que en una historia del arte propiamente dicha. Entonces, cómo realmente la construcción de ese icono circula y genera cosas. De ahí también viene producción como la que hace Víctor después, que pues vamos a hablar un poco más tarde en el día de ahora de eso, pero quiero dar como pie a partir de eso para que vayan contando un poquito de esta vinculación, de estas redes que se generan, de este contexto del cual sale, de este derecho de piso sobre todo, que nos compartan qué piensan, qué recuerdan, qué ven, en qué me estoy equivocando también, ¿no? Sí, yo quería ampliar un poco lo que dijo Melissa y lo que estás diciendo ahorita, y aclarar un par de cosas. Es como bien interesante que en el contexto salvadoreño, hace 20 años, arte contemporáneo era una mala palabra. O sea, arte experimental y todo este rollo era como algo hereje, ¿verdad? Lo digo en un tono de broma, pero era la verdad, o sea, porque ayer hablamos un poco sobre las fronteras generacionales, ¿verdad? Y eso también se refleja en la producción del medio artístico, ¿verdad?
y las posturas, ¿verdad?, que se tienen. Cuando Ernesto habla sobre el derecho de piso en todos de los proyectos que hemos sido parte, habla sobre que no había nada. Obviamente no podemos decir no había nada, porque es mentira, o sea, sí había cosas. No, espérate, ahí te corto, porque... Antes. El problema es que esas cosas no nos satisfacían, esas estructuras no nos satisfacían, no acorde a lo que queríamos nosotros. Entonces, esas estructuras no sirven porque no creamos nosotros las estructuras. Pero me refiero al derecho de piso, Cavis, como el hecho de hablar de cómo hablar de la guerra si no la vivimos. No, claro. Cómo hablar de migración si no teníamos una migración directa, cómo hablar, no de pobreza, por eso, dale. Solo quiero redirigir eso. Sí, por eso, pero también quiero aclarar eso, ¿verdad? Porque no piensen que no hay nada aquí, ¿verdad? Claro que sí hay, el problema es que funciona mal. El punto es que el derecho de piso, ¿verdad? Obviamente nosotros somos una generación que vivió la guerra, bueno, nació durante la guerra, y vivió la guerra durante niño, o sea, que muchos no se acuerdan. Y por lo tanto, ya adultos, somos parte de una generación que es cuestionada, que quiere hablar sobre la guerra y todo lo que pasó, pero la generación anterior la cuestiona porque no tenemos el derecho moral para poder hablar algo que no vivimos. Y nos recordamos. Pero ahí está el hecho de que nosotros vivimos las consecuencias de esas generaciones. Vivimos las consecuencias de los errores de nuestra generación pasada. Entonces nos toca vivir en esto. Y por lo tanto tenemos el derecho, incluso más derecho aún, de poder cuestionar todo esto a futuro, poder corregir todas estas cuestiones. Entonces eso genera postura, pues. Y las posturas a través del arte, o sea, son bien diversas. Y yo no cuestiono a alguien que pinta o que haga escritura como una postura política. Tampoco no voy a cuestionar a alguien que utiliza el activismo como postura para criticar todo, ¿verdad? Es parte de la diversidad, ¿verdad? El problema está en cómo se hacen estos procesos, ¿verdad? Y cómo son consecuentes con lo que se habla y con lo que se practica. Y en esto me remito otra vez creo a algo que le dije a Ernesto ayer, sobre los lugares comunes, ¿verdad? El caer en los lugares comunes es bien fácil en contextos como estos. Y obviamente, generalmente se opta por el lado, ¿verdad? O sea, por las imágenes estrelladas, las imágenes viscerales, que hasta cierto punto son buenas, pero, o sea, también tiene su función. Pero en un país como este, en el que ya estamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, o sea, de tanta sangre, tanta imagen, o sea, es más conflictivo para la gente organizar un partido de fútbol entre guerrilleros y exmilitares, o sea, es más conflictivo para la gente hacer un convivio entre mareros de diferentes pandillas y generar algo, o sea, que estén platicando y no se estén matando, porque lo usual es la imagen en la que hay sangre y todo lo demás. No me quiero perder el hilo, ¿cómo me vas a ayudar aquí con esto? Y bueno, ya con esa ¿querés hablar? Uy. Sí, fíjate que lo que pasa es que yo creo que es también un tanto provocador el decir, aunque entiendo que Ernesto trata de encaminar la cosa de nuevo, ¿verdad? Cuando dice que no había nada, pero lo que pasa es que yo supongo que esa fue la postura de cada generación, ¿verdad? En su momento, cuando le tocó, porque no podemos negar, por ejemplo, que nuestra generación no supo lo que hacía el proyecto de la Costilla Laberinto durante la guerra. Es importante que algo ocurrió, aunque no sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió, pero ellos están ahora en un proceso de documentación de todas esas memorias, porque yo creo que es importante que eso tenga algún lugar en donde pueda ser consultado, ¿verdad? Porque de nuevo, ¿verdad? Cuando uno está fuera del país, lo primero que la gente empieza a preguntar es ¿a dónde se puede consultar qué cosa? ¿Cómo es posible que no había nada, ¿verdad? antes de esta etapa, ¿verdad? Porque en realidad tenemos diversas generaciones de colectivos como Adobe, colectivos como Hétero, que fueron antes de nosotros,
todos estos grupos. Generación comprometida, incluso, bueno, no sé, hablando de artistas. Sí, hay un montón de grupos, ¿verdad? Incluso si nos vamos más atrás, ¿verdad? Toda la gente que fue becada en los periodos de las dictaduras militares, en las cuales se pagaba una beca a pintores específicamente para que fueran a Europa y imitar las pinturas de los grandes maestros, y luego estos eran incorporados como maestros, pintores al arte salvadoreño. Yo creo que, digamos, de nuevo, ¿verdad? Quizá nosotros no estamos conformes con lo que ya había y por eso es que trabajamos de la manera en que trabajamos, ¿verdad? Pero creo que es un poco injusto decir que no había nada, ¿verdad? En realidad hay toda una historia, ¿verdad? En cada país hay una historia en la que quizá en diversos momentos fue más orientada hacia un arte más tradicional, un arte más de academia tradicional, de corte académico, luego modernista, y de experimentar en la época de la guerra con los proyectos de la Galería Laberinto. Y desde casi yo podría decir que luego de entre los 80s y los finales de los 90s es que empezamos a ver todas esas actividades ejecutadas por los miembros de este colectivo de Adobe, haciendo experimentos que ahora podríamos decir, bueno, es arte contemporáneo también, ¿verdad? Yo entiendo también a lo que se refiere Ernesto, no sé si lo estoy entendiendo bien o mal, pero cuando hablamos de que no había nada, quizás también es por los mismos cuestionamientos que de una forma a mí me interesa el hecho de hasta dónde puede llegar una obra de arte en los contextos que estábamos, por ejemplo, no sé, en El Salvador, quién consume arte, cuáles espacios para quiénes son. Entonces, si hablamos de una nada, podemos hablar de eso, que era un espacio muy reducido a la gente que estaba consumiendo este tipo de propuestas. Y todavía lo es, porque, o sea, hablando ya sobre producción y consumo, un país con tanta gente, el consumo de arte es bien limitado, ¿verdad? No sé si como sucede en Colombia, pero acá el arte todavía se ve como una cosa bien elitista. Es sumamente absurdo porque muchos de los productores no venimos ni siquiera de la élite, o sea, pero es bien interesante la idea común que se tiene a nivel de población de que el arte el arte y el proceso artístico es algo limitado, es algo excluyente. Entonces, ¿de qué forma la producción artística en un contexto como este tiene que saldar esa brecha? Y eso es algo que se está trabajando, porque eso es algo que le comenté a Ernesto ayer, es esa frontera a la que estamos llegando. ¿Cómo vamos a pasar esa frontera? ¿Cómo vamos a lograr esa conexión entre el contexto del que nos nutrimos y cómo lo podemos nutrir a ellos? Porque, cabal, o sea, hay diversos disciplinas que sí lo hacen bien, pero desde el audiovisual, del arte contemporáneo, estamos así, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, creo que aquí le podemos dar pie a proyectos, bueno, que incluso ya se habían hecho bueno, hablando de generaciones que nos antecedieron, proyectos que ya eran de intervenciones públicas y todo eso, ¿verdad? Cuando ya empiezan a apropiarse estos lenguajes. Viene este proyecto que se llama Festival Crítico de las Artes, FEAR, que trata de proponer otro tipo de arte, un arte que pueda ser de alguna forma en respuesta a las bellas artes y generar todo este tipo de intervenciones que también surgieron buenos proyectos de muchos de nosotros, ¿verdad? De lo que estamos haciendo ahora. Vamos a trabajar en la calle y a empezar a hablar de política. Ajá. Y sí, yo tengo una pregunta ahí. Bueno. De toda esta propuesta que empiezan a tener un acercamiento con la población en general, ¿no? Que lastimosamente, bueno, todos los países latinoamericanos
preocupados por la sobrevivencia, ¿verdad? Por vivir cada día y salir cada día y poder lograr al día siguiente. Entonces, tratar de ver de qué forma nos acercamos con este tipo de proyectos y, bueno, y empezar a preguntarnos. Esto es la gente, o sea, llegan las preguntas, pero vamos a llegar hasta acá o nos vamos a quedar en eso. Y ahí surgen diferentes proyectos, ¿verdad? Como Adapte, que era un proyecto que intentaba tratar de exigirle a artistas que
que él lo amarraban y todo, y entonces le ponían una manta encima y cuando menos pensaba estaba desamarrado y te empezaba a molestar, a tocarte la cara. Y cuando te volvían a quitar la manta, estaba amarrado. Ese era como el truco de magia que nos presentaban.